la bienvenida a Javier Frívoli y agradecerle enormemente su presencia aquí en este edificio. Ahora me toca a mí poder decirle y darles a conocer un poco la trayectoria de la persona que hoy nos acompaña. Javier Frívoli es profesor de Historia, recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro de la coordinación del proyecto a 30 años del golpe de Estado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2005-2006. Es profesor de nivel medio desde 1992 a la actualidad. Fue docente a cargo del Seminario de Especialización La Idea de la Experiencia en la obra de Walter Benjamin. En el posgrado de Gestión Educativa de Flasco en el 2004 y hasta 2006. Fue docente a cargo del Seminario Experiencia de Educación en el posgrado de Gestión Educativa de Flasco 2004. Participó como docente en la materia Pensamiento Argentino y Latinoamericano. Cátedra bajo la titularidad del profesor Barterán, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, del 92 al 2000. Por el camino de Vialet Macé, en 1999, La izquierda de la Argentina, 1998, Discutir al Perín, 7 ensayos sobre la contribución de Tullio Perín-Dongui a la historia argentina, junto a Roy Ford en 1997. Pensar en la Argentina, los historiadores hablan de Argentina y política junto a Roy Ford en 1994. No podemos dejar de decir que fue asesor histórico de la película Belgrano, dirigida por Sebastián Pivot. Y también, como broche, ha escrito muchos artículos para diversos libros y revistas. Bueno, nos dijo compañía del orador y un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me parece que voy a preferir pararme para comunicarme de esta forma. La idea, y lo conversábamos recién con Carlos, es hacer una exposición de 1 hora, y luego siga un momento para preguntas, para conversar. Realmente me interesa mucho la conversación, pero al mismo tiempo quería proponer algo más o menos cerrado. La cuestión son los 30 años de democracia. ¿Bien? No obstante, antes de arrancar, quería por supuesto agradecer muchísimo la invitación y bueno, muy contento de estar. Para mí, este espacio de los institutos de formación docente, de los profesorados, es fundamental para cualquier política de transformación de la educación en la Argentina, así que me gusta mucho estar aquí. Bien, quería empezar con una referencia a Sarmiento, ¿no? Y aunque hablemos de 30 años de democracia y Sarmiento haya muerto en 1988, quizá está la casualidad de que ayer fue 11 de septiembre, pero hay una observación de Sarmiento en una página muy particular de él. Sarmiento escribió 52, cuando se reúne su obra, la reúne uno de sus nietos, Belín Sarmiento, las reúne en 52 volúmenes. Imagínense ustedes, 52 volúmenes ocupan sus obras completas y quedó mucho afuera. Por ejemplo, la correspondencia. Creo que si se sumara la correspondencia que mantuvo Sarmiento con tantísimos personajes, sumarían seguramente 5 o 6 volúmenes más. Digo, Sarmiento, una página autobiográfica, dice lo siguiente, ¿no? Cuenta todo lo que él ha hecho en la vida, todo lo que él ha hecho como hombre de la educación y como hombre de la política, por supuesto, lo cuenta como gran megalómano y ególatra que era, que siempre gustaba demasiado de sí mismo, Sarmiento. Pero en un momento dice, finalmente todo lo que yo hice, lo hice para que muchos puedan sumarse al festín de la vida del que yo solo pude gozar a hurtadillas. Esa es la expresión. Lo hice para que muchos puedan sumarse al festín de la vida del que yo solo pude gozar a hurtadillas. ¿Hace falta el micrófono? ¿Sí? Por mí está bien, pero... Bueno, ¿por qué me parecía interesante esta idea de el festín de la vida del que yo solo pude gozar a hurtadillas? Me gusta mucho la expresión. Pero es esta idea de que la vida puede ser un festín. Que la vida puede ser un festín. Pero, ¿sí? ¿Micrófono me escuchaban o no? Sí. Prefiero. Perdón, porque me muevo más así sin micrófono. Decía, esta idea de que la vida puede venir un festín. Y que, por supuesto, él solamente había podido gozarlo a hurtadillas. ¿Por qué me parece que esto es interesante? Primero, porque la educación tiene mucho que ver con la posibilidad de que la vida sea un festín. Y por otro lado también uno
puede pensar que la democracia está también atada a esta posibilidad de que la vida devenga un festín. Bien. Complicado, interesante este problema, rápido para producir una incisión en lo que estoy planteando. Me gustaría decir, lo estoy diciendo y estoy pensando en la revolución. Digo, ¿es la democracia la que puede producir el festín de la vida o es la revolución? Seguramente si a mí me traían acá en los años 80, cuando era un estudiante, hubiera dicho que la democracia no era el festín, que el festín era la revolución, que la revolución misma era el festín de la vida y no la democracia. No obstante, estamos hablando de la democracia, me interesa plantear este problema, entre otras cosas, ¿por qué? Porque la democracia en la Argentina, en este momento que empezó a recorrer desde el 30 de octubre y el 10 de diciembre de 1983, cuando se vuelve a votar, es una democracia que tuvo en sí misma, sobre sus espaldas, una promesa enorme y maravillosa. La promesa que hizo el candidato de Unión Cívica Radical y que luego va a ser el primer presidente argentino, estoy hablando del primer argentino en este periodo democrático, estoy hablando de Alfonsín. Cuando Alfonsín, y lo veía recién en el recorrido que hice por estos 30 años de democracia que armaron ustedes, con tantos materiales de educación maravillosos, decía, este día de Alfonsín, con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Que, si bien no es exactamente el mismo festín de la vida, el festín de la vida parece ser un poquito más incluso, se acerca bastante. Este de que la democracia no es solamente un régimen formal que nos invita a votar una vez cada 2 años, una vez cada 4 presidentes, ¿bien? Sino que la democracia es una promesa más amplia, la promesa de que podemos alcanzar cierta felicidad pública, que en verdad es una cuestión bien moderna. Desde la Revolución Francesa en adelante, de la Revolución de Estados Unidos en adelante, la Revolución de Mayo también, por supuesto, la promesa moderna de la vida colectiva es que no hace falta esperar a la hora de la muerte para alcanzar la felicidad pública, para alcanzar la felicidad, que la felicidad puede ser pública antes de la muerte, que no hace falta el paraíso, sino que el paraíso, va a decir Marx, se puede realizar en la tierra, se lo puede tomar por asalto. La democracia nuestra, la del 30 de octubre y 10 de diciembre de 1983, no nace pensando ni la revolución ni nada por el estilo. Es más, nace probablemente queriendo tomar distancia de todo eso, también de la dictadura ante todo. No obstante, nace con una promesa enorme. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Bien, quería arrancar por este lado. Para traer rápidamente un inconveniente, dejo esta imagen acá, después vamos a verla y conversar un poquitito sobre ella. Primero querría decir lo siguiente, para problematizar un poco, ¿no? Cuando comenzó este nuevo periodo democrático en la Argentina, se creyó, se supuso, que el hecho de celebrar elecciones, el hecho de que la dictadura hubiera sido barrida de la vida política argentina, los militares se fueran una vez más del gobierno y se fueran repudiados públicamente del gobierno, iniciaba de por sí un periodo enteramente democrático. Lo que yo quiero proponer como duda es lo siguiente: ¿hasta qué punto, en qué medida la democracia empezó el 10 de diciembre y en qué medida la democracia en muchas otras zonas de nuestro país tardó mucho más en empezar? O, mejor dicho, al revés, ¿cuándo terminó la dictadura? Enorme problema. ¿Cuándo terminó la dictadura? Por supuesto, se empieza a votar a partir del 30 de octubre de 1983. No obstante, ¿cuándo terminó la dictadura? Es otra cosa, porque el miedo que produjo la dictadura sobrevivió muchísimo más tiempo que el 10 de diciembre de 1983. Quedó impregnado ese miedo a nuestros cuerpos. Por lo tanto, mucho de lo que hacíamos, mucho de lo que actuábamos, mucho de lo que pensábamos, de lo que decíamos, estaba tomado por la dictadura. Digo, estaba, y estoy a punto de decir, está, aún sigue. ¿Cuántas rémoras no quedan todavía de lo que fue la dictadura en nuestra manera de mirar el mundo, de mirarnos a nosotros mismos? ¿Bien? Digo esto ¿por qué? Y porque, claro, es notable, y también es notable en términos del país. Lo digo de esta forma. Empieza el gobierno de Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 y se empieza a hablar rápidamente de ese momento que se llamó la primavera democrática.
Se llama la primavera democrática a ese momento que comienza el 10 de diciembre de 1983 y que por lo general se pone como límite los levantamientos militares de Semana Santa de 1987. No obstante, dice entonces primavera democrática. La primavera democrática que fue el momento de una gran experiencia de muchísima intensidad, de reencontrarse con valores democráticos y hacerlo con gran entusiasmo. Ahora, en los libros de historia, los pocos libros de historia que abordan todo el periodo, por ejemplo, Luis Alberto Romero, cuando se habla de la primavera democrática, se supone que la primavera democrática fue algo que se vivió por igual en todo el país. Y a mí eso me deja enormes dudas. Casi estoy tentado de plantear, voy a plantear, que la primavera democrática fue una experiencia que sobre todo se vivió en las grandes ciudades y en las clases medias. Que fuera de las grandes ciudades y de las clases medias, tengo serias dudas de que haya existido primavera democrática. Bien. Por ejemplo, sería buenísimo preguntarse, ¿hubo algo parecido a la primavera democrática en Florencio Varela? Y lo sigo preguntando y pienso, por ejemplo, una vez un trabajo genial de unos estudiantes de un Instituto de Formación Docente de Santiago del Estero, que trajo un lío bárbaro, fue en el 2006, cuando yo coordinaba este proyecto del Ministerio de Educación de la Nación por 30 años del golpe. Los muchachos de Santiago del Estero que decían, el terrorismo de Estado en Santiago del Estero empezó antes de la dictadura, el terrorismo de Estado, y terminó después de iniciar la democracia. Terminó en 2003, hasta los crímenes de la dársena, que fueron cuando 2 chicas fueron asesinadas en Santiago del Estero, y eso hizo que se hiciera una gran investigación, porque era un momento político propicio para eso, y saltó sobre todo la responsabilidad del jefe de policía que se llamaba Musa Azar. Musa Azar fue jefe de la policía de Santiago del Estero desde el año 74 hasta el año 2003. Entonces estos muchachos decían, Santiago del Estero tuvo terrorismo de Estado todo este tiempo, y decían entonces, primavera democrática en Santiago del Estero no hubo. Como la historia casi siempre se escribe desde la ciudad de Buenos Aires, desde su centro y de sus clases medias, se exporta el concepto primavera democrática cual si hubiera sido un concepto, ¿sí?, general de la Argentina. Ahora uno bien puede preguntarse en qué medida lo fue. Estuve hace poquito en San Rafael, provincia de Mendoza, y no hubo cambio entre el intendente de la dictadura y el intendente de los primeros años de la democracia, fue el mismo. No hubo cambio. Y las prácticas seguían siendo las mismas, las costumbres seguían siendo las mismas. Cambió un poquito, bueno, sí, pero no había habido un cambio cierto. Esto me parece que es un problema muy serio pensar, porque por lo general los libros de historia fechan los procesos con demasiada contundencia, prolijidad, y esa prolijidad en los fenómenos históricos generalmente no existe. Además, y voy a ir un poquito más rápido, decía, además, la ilusión de la primavera democrática se reveló tal, meramente ilusoria, cuando en Semana Santa de 1987 lo que se reveló es que los militares siguen teniendo un poder importantísimo. Entre otras cosas, para hacer retroceder los juicios a las juntas militares y los juicios que se habían abierto con el informe de la CONADEP de 1984. Bien importante esto como problema, ¿no? Bien importante esto como problema. Sumaría algo más. Semana Santa de 1987, para muchos, fue de enorme desilusión, diría. Esto sucede en 1983. Una enorme movilización en apoyo del candidato Alfonsín, días antes de las elecciones del 30 de octubre. Días después se va a reproducir una marcha muy parecida a esta, esto es en la ciudad de Buenos Aires, y es una foto tomada desde el obelisco que está mirando el Ministerio de Obras Públicas. Se reitera una movilización muy parecida a esta, pero del Partido Justicialista, que apoyaba la candidatura de Italo Luder y de Wittel. Bien, digo, toda la experiencia democrática que comienza en 1983 está asignada por las grandísimas movilizaciones. Grandísimas movilizaciones. Ahora, 1987, con la decepción respecto de la ilusión democrática, con la percepción final de que la democracia estaba condicionada por el poder militar, lo que empieza a marcar es un repliegue de las movilizaciones populares. Las movilizaciones empiezan a retroceder, no empiezan a ocupar el espacio público de la misma forma. Decía, para volver a 1987, días después de este levantamiento de Semana Santa
encabezado por Aldo Rico, el ingeniero Urqui, aquí en la provincia de Buenos Aires, 3 muchachos son asesinados en una esquina, se llamó la masacre del ingeniero Urqui, y esos 3 muchachos que son asesinados en los diarios sale como una cuestión de policiales. Y a ningún cientista político, a ningún sociólogo se le ocurre pensar que esos 3 muchachos asesinados, que en verdad habían sido asesinados por eso que se llamaba mano de obra desocupada, que eran antiguos servicios, antiguos represores de la dictadura, que ahora se ensañaban con quién, fundamentalmente con jóvenes, bien, que tuvieran algún aspecto rebelde y fueran pobres de la provincia de Buenos Aires, y empiezan a mostrar algo que va a ser marca de todos estos años. Entonces uno dice, ¿pero de qué democracia estamos hablando? O mejor dicho, ¿cuáles son los límites tan marcados de esta democracia? La particularidad de la democracia argentina es que la democracia argentina nace del derrumbe de la dictadura. Y como la dictadura se derrumbó, se creyó que la dictadura no había dejado condiciones a la democracia. La desilusión respecto de la primavera democrática es cuando se adivina que, más allá del derrumbe de la dictadura, las condiciones habían quedado. Eran represión, miedo, también eran económicas. Y clarísimamente económicas, la desindustrialización de la Argentina que comienza durante la dictadura. Desempleo, precarización de trabajo. Bueno, todo eso es una marca contundente. Por lo tanto, hay una zona entre dictadura y democracia que no las podemos limitar prolijamente, ¿no? Y decir, bueno, una página a otra página. No, tiene una zona que están montadas una con otra. Bien. Bueno, esto para arrancar. Decía, las movilizaciones. Si uno tuviera que decir algo que marcó nuestra democracia, son las movilizaciones. Y eso es maravilloso. Por supuesto, no de la misma manera desde el 30 de octubre del 83 hasta hoy, 12 de septiembre de 2013. No de la misma forma, con irregularidades. Comentaba yo, después del 87 hay una baja. No obstante, veía y me interesaba en esta preparación que ustedes hicieron respecto a los 30 años de democracia, la Marcha Blanca. Para los docentes, la Marcha Blanca de 1988, yo en ese momento era estudiante, sin embargo estuve también, sí, estudiante también de docencia, sí, del magisterio. Bueno, claro, fue una marcha maravillosa de los docentes, que también marca esas movilizaciones. No obstante, poco a poco las movilizaciones pasan a ser, muchas de ellas, movilizaciones silenciosas, sin consignas. Sí, sin consignas. Por ejemplo, recuerdo importantes marchas, y como a mí mismo, como estudiante de la carrera de Historia, me sorprendió enterarme que cuando se produce el asesinato de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca, las movilizaciones que se organizan son organizaciones que no tienen consignas, no tienen banderas, son en silencio, marchas del silencio, que contrastan absolutamente con estas otras, que contrastan con la Marcha Blanca. Hay por la web fenomenales videos tomados de la Marcha Blanca, que eran marchas muy jocosas, con mucha alegría. Bien, las marchas ya de los años 90 empiezan a colocarse de otra forma, y además sumaría, se tendría que pensar también como parte de la movilización, que es un rasgo común de toda la democracia, por supuesto los movimientos piqueteros en la década de los 90. Bien, movimientos piqueteros que sacudieron a las provincias de nuestro país. Estoy pensando fundamentalmente en la provincia de Neuquén y la provincia de Salta, y cómo llegaban noticias a la ciudad de Buenos Aires, y cómo poco a poco eso que estaba presenciándose en esas provincias y que lo veíamos por la televisión pasó a ser nuestra realidad también, que tenía que ver con una realidad de un país que se estaba empobreciendo, ¿sí?, rotundamente. Bien. Digo eso y también sumaría, porque, y acá con la democracia nos pasa, todos los que somos grandes, que lo biográfico se nos empieza a entrecruzar, pero y también uno podría pensar hasta las marchas a las que uno fue y cuándo dejó de ir. En mi caso, participaba mucho en la marcha de los 80 y después sufrí una desazón enorme y dije, ya está, lo público pasa por otro lado, me pongo a estudiar, no voy a la facultad, estudio y trabajo y mi familia y otra cosa, porque me cansó, porque dije esto va para atrás. Si quieren hasta le puedo fechar qué pasó. La marcha contra el indulto, por cierto. Bueno, la marcha contra el indulto, tal cual. Ahí fue un momento fundamental. Y entre otras cosas también, lo digo así, yo estaba ligado siempre a la izquierda, pero en el año 89 voté a Menem.
Y votó a Menem pensando que el rumbo de Menem iba a ser otro, el que luego tomó. Y eso me dejó, no entendí más nada. Quizá por una cuestión que tiene que ver con la historia, ahora voy a ir a eso, no entendí más nada. Y dije, bueno, El único que así en público. Sí, yo lo digo. Bueno, entonces, efectivamente, algo de eso pasaba. Y está bueno, ¿no? Porque realmente, a ver, si ustedes me preguntan, no hay mucha bibliografía sobre estos 30 años de democracia. Lo notable es que están todas nuestras memorias. Están todas nuestras memorias, las de sus padres, las de sus abuelos, que se entrelazan con estos 30 años de democracia y que bien podría uno ir sumándola retazo tras retazo y construir un genial mosaico de lo que fueron estos 30 años de democracia. Aunque por supuesto creo que son muy difíciles de pensar y lo que estoy proponiendo es un acercamiento también. Decía entonces, las movilizaciones. Y también uno podría pensar, ahora sí, las últimas movilizaciones. La Argentina, y fundamentalmente después del año 2001, volvió a recuperar la participación pública y la Plaza de Mayo volvió a llenarse. Durante la década de los 90, después de las movilizaciones en contra del indulto y esa Plaza del Sí, me acuerdo que había organizado Menem, dejó de ser un espacio de movilización. Las movilizaciones se producían, era esto, cortes de ruta. Pero dejó de ser un espacio de concentración de la movilización. ¿Bien? Muy pocas veces, a veces llegábamos con los docentes hasta la Plaza de Mayo y rápido volvíamos, pero era otra cosa. Bueno, en el último tiempo, tanto las marchas a favor del gobierno como en contra del gobierno, o la maravillosa marcha del Bicentenario, bien, la maravillosa movilización del Bicentenario que ocupó el centro de la ciudad, lo que está hablando es de un renacer de la vida pública al interior de la democracia misma. Bien. Quería, no obstante, ahora, decía entonces, si uno tuviera que tomar un rasgo, decir, bueno, la movilización pública, las grandes movilizaciones son parte fundamental del carácter de esta democracia. Si alguien quisiera arruinarme lo que estoy diciendo, me diría, pero también la dictadura produjo movilizaciones de apoyo, sí, pero nunca tantas. La famosa plaza del 2 de abril, cuando se decreta la guerra contra Malvinas, es una plaza que no está ni hasta la mitad. La del 10 de abril, sí, pero la del 10 de abril ya es otra historia. Ya se liga a otras luchas. Bien, ya se liga a otras luchas, por tanto no es lo mismo. Bien, las marchas por el mundial son otra, no se puede comparar. La democracia tiene como una de sus marcas la movilización pública, la ocupación del espacio público, ¿sí? Por manifestantes, por ciudadanos, por trabajadores. Las marchas de la CGT fueron importantísimas, sobre todo en la década de los 80, ¿sí? Que marcan bien este momento democrático. Las primeras marchas en la dictadura, pero ya al fin de la dictadura, las primeras marchas en dictadura. Va a acabar la democracia militar, o sea, no había totalmente, la marcha del 30 de marzo. Está bueno, está bueno. Acá traigo una imagen distinta, pero que también se podría pensar en clave de movilización. Es una imagen del año 1989. Ustedes saben que el año 1989 es el año marcado, signado por la hiperinflación. Es el año, ¿no?, en donde Menem triunfa en las elecciones, se produce un momento en donde hay un fenómeno nuevo para la cultura política y social argentina, que es el fenómeno de los llamados saqueos. Sí, de los llamados saqueos. Los saqueos sorprenden a nuestra sociedad porque los saqueos parecen ser un fenómeno de países muy pobres y la Argentina, siempre mirada desde la ciudad de Buenos Aires, de sus clases medias, no se imaginaba así de pobre y de repente se reconoce así de pobre. Bien, se reconoce así de pobre y con imágenes como esta. Imágenes que parecen decir, bien, de vuelta, lo que se viene produciendo en la Argentina desde hace tiempo atrás con la dictadura como principal elemento ha sido brutal. Porque para que un hombre tenga que hacer eso acompañado con otro hombre, evidentemente lo que está pasando es mucho. ¿Qué están haciendo? Están llevándose una caja de aceite. ¿Bien? ¿Por qué? Porque claro, lo que hay... A ver, uno diría, este hombre es un ladrón, ¿no? Que era parte de la discusión, saqueos. Hay un historiador, Raúl Franklin, que dice, no, no son saqueos. Son motines del hambre, como en la Edad Media. Como en la Edad Media se producían motines del hambre, cuando la gente realmente padecía, y el hambre padecía una enorme exclusión, y al mismo tiempo estaba
en duda la posibilidad de reproducir a su propia familia, de poder alimentarla, lo que se producían eran estos motines del hambre, que no pueden ser pensados como saqueos, porque la palabra saqueo, dice este historiador Raúl Fratkin, connota siempre la idea de que hay un robo detrás. Y este hombre, uno puede preguntarse por estos dos hombres, y seguramente eran trabajadores que habían quedado desocupados, trabajadores que habían cobrado a principio de mes una plata y que la hiperinflación de ese entonces, que no tiene nada que ver con la inflación actual, nada que ver con la inflación actual, la hiperinflación de ese entonces en un mes se había comido la plata. No significaba nada eso que habían cobrado a principio de mes, nada. Por lo tanto están obligados a hacer algo de estas características. Bien, digo, es parte de esto. El año 2001 repitió esto. Ya acostumbrados al fenómeno de los saqueos, el año 2001 repite imágenes parecidas como esta, que ponen un enorme problema en cuestión aquí, que tiene que ver con lo siguiente: la vida de las mayorías sociales. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La promesa de Alfonsín es que con la democracia se curaba, se educaba, se comía, lo dije al revés. La promesa de Alfonsín era esa. El año 89 es un año dramático porque, entre otras cosas, muestra que la promesa de la democracia no se está cumpliendo. Incluso que probablemente los fondos más abismales en términos de pobreza, de exclusión social, se vivieron en épocas de democracia. Se vivieron a partir del 89, luego probablemente haya habido un parate hasta mediados de los años 90 y después con una intensidad nunca conocida hasta el año 2001, con grandes porcentajes de desocupación, con una precarización laboral alarmante, ¿bien? Y por supuesto, diría así, si el estado de bienestar que había construido el peronismo, que lo que hacía era funcionar como techo, que lo que hacía era funcionar como protección a los más desvalidos, bien, a los más desvalidos, a las mayorías sociales, bien, desde el año 76 y también durante los primeros años de la democracia, por lo menos hasta el año 2001, no hace más que desmoronarse. No hace más que desmoronarse. Alperín Dongui, que es este historiador, una vez escribimos algo con un amigo, Tulio Alperín Dongui termina uno de sus libros fundamentales sobre este periodo, que se llama La larga agonía de la Argentina peronista, un libro equívoco de su título, pero diciendo que hacia el año 1994 la Argentina estaba a la intemperie. Las mayorías estaban a la intemperie. ¿Qué quiere decir a la intemperie? Le llovía encima. Si la cultura y si el Estado tienen como tarea evitar que te llueva encima, estás a la intemperie, te llueve. Quizás tenés suerte y podés ver el sol y está bárbaro, pero por lo general te llueve, te cae cualquier cosa. ¿Eso cómo se produjo? Por el desmantelamiento del estado de bienestar. Lo notable es que esto que pasaba en Argentina era un fenómeno mundial. También. Cuando Eric Hobson, un historiador inglés, también termina su libro del año 1994, Historia del siglo XX, dice algo muy parecido respecto a lo que está pasando en todo el mundo. Bien, lo que está pasando en todo el mundo, en Occidente en particular. Pero la idea es esta, es el desierto, ya sin protección, ya sin cuidado. Bien. Problema también para pensar esta década. A mí mucho no me gusta el eslogan de la década ganada, más allá que tengo mi posición política, por supuesto, que es una posición política que simpatiza mucho con lo que se logró del 2001 esta parte. No obstante, la idea de década ganada no me parece que sea del todo correcta. Más allá de eso, lo que digo es que viene muy bien pensar en relación con esta desprotección producida por el repliegue del estado de bienestar, o mejor dicho, por la destrucción del estado de bienestar, desde ese entonces para acá, bien, ¿qué fue lo que se fue conquistando? De alguna manera, ¿en qué sentido o en qué medida nuevamente pudimos tener algún tipo de techo para la vida de las mayorías sociales? Bien, ¿en qué forma algo de eso se consiguió? Me parece que es una cuestión interesante para pensar. Bien, una foto que nada que ver. Estas fotos las estoy sacando todas de un mismo libro. Es un libro que salió que se llama 200 años de historia argentina y 400 imágenes, que salió para la época del Bicentenario, hecho por Lucas Rentero y Ricardo Watson. Entonces estoy tomando las imágenes todas de ahí, salvo algunas que voy a mostrar ahora, pero estas son de ahí. Y esta habla de que me parece bien interesante
por lo siguiente, voy a decir algo en otro tono lo que vengo diciendo. Es un porque esto es Olmedo, sabemos todos que soy, y podemos decir el nombre de las chicas que están alrededor, los que somos más grandes que las conocemos. Divina Gloria era la menos conocida, quizás, pero bueno, eran todas un programa, ¿no? Era Operación Jajá, ¿no? Creo. Sí. No toca botón, Esto es No toca botón, es el último programa de Olmedo. Olmedo va a morir en el año 1988. Pero ¿por qué me parece interesante esta foto y por qué me interesaba traerla? Primero por lo siguiente. Hay algo, para mí el menemismo es algo dificilísimo de entender. Dificilísimo de entender. Muy difícil de entender. Diría así. Digo el menemismo y digo Olmedo, aunque no tiene nada que ver el menemismo y Olmedo, y ahora digo por qué. Hay algo en los personajes de Olmedo, y sobre todo de este último ciclo que veíamos todos los viernes, en mi caso casi con religiosa inclinación, en donde los personajes de Olmedo eran todos sobrevivientes. Eran todos sobrevivientes, eran todas personas que se sabían sobrevivientes de algo tremendo que había sucedido, que uno no terminaba de entender, porque aparte no había nada de historia, pero eran buscas que se rebuscaban de alguna manera para sobrevivir. Cazadores de oportunidades, de situaciones, sabiendo siempre que el más poderoso les podía poner una cachetada y terminaban eliminados. A ver, digo, Olmedo, en el humor social, a través precisamente del humor, lo que marcaba probablemente era esto de, quizás ya no corresponda el anhelo tan desmedido de alcanzar el festín de la vida. La democracia se come, se cura y se educa, sino sencillamente sobrevivir. Sobrevivir, es lo que hay, aguantar, éramos tan pobres, éramos tan pobres, y todos eran chanta, había algo de chanta que para sobrevivir tenés que hacer cualquier cosa, tenés que hacer eso, para sobrevivir tenés que hacer cualquier cosa, de Olmedo, y se reía, se mataba de risa, porque cualquier cosa implicaba cualquier cosa. ¿Bien? De alguna manera, nuestra democracia post-dictatorial, entremezclada con la dictadura, y sus tremendas realidades nos estaban dejando una marca de que para vivir en este país y en estas circunstancias había que estar acostumbrado a hacer cualquier cosa, y que pobre de aquel que creyera que por ser quien creyera que era, no tenía que arremangarse y hacer cualquier cosa. Bien, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Aquellas personas demasiado estructuradas, demasiado concebidas en una modalidad clásica de la conciencia, ante una realidad argentina que obligaba a sobrevivir como sea, y estaban totalmente fragmentadas, desestructuradas. Bien. Lo notable y complicado es que, a mi entender, el menemismo tuvo mucho de esto. ¿Sí? El menemismo, y mucho de lo que nos adaptamos, porque vivimos en la época del menemismo, fue aceptar que venía así la mano, que es lo que hay. ¿No? Esa frase que se usa mucho ahora, pero que en verdad uno podría decir que habría que rastrearla en ese momento. Es lo que hay, aceptar lo que hay. Una cosa muy... Ustedes saben Roberto Art, genial escritor Roberto Art, Los Siete Locos, El Juguete Rabioso, Los Lanzallamas. Roberto Art muere en 1942. Muchos colegas dicen, ¿qué hubiera pasado si Roberto Art conocía a Perón? ¿Hubiera sido peronista? No lo sabemos, murió antes. Con Olmedo... También, como Broche, ha escrito muchos artículos para diversos libros y revistas. Bueno, nos dijo compañía del orador y un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me parece que voy a preferir pararme para comunicarme de esta forma. La idea, y lo conversábamos recién con Carlos, es hacer una exposición de 1 hora, y luego será un momento para preguntas, para conversar. Realmente me interesa mucho la conversación, pero al mismo tiempo quería proponer algo más o menos cerrado. La cuestión son los 30 años de democracia. ¿Bien? No obstante, antes de arrancar, quería por supuesto agradecer muchísimo la invitación, y bueno, muy contento de estar, para mí, con tantísimos personajes. Sumarían seguramente 5 o 6 volúmenes más. Digo, Sarmiento, una página autobiográfica, dice lo siguiente, ¿no? Cuenta todo lo que él ha hecho en la vida, todo lo que él ha hecho como hombre de la educación y como hombre de la política, por supuesto, lo cuenta como gran megalómano y ególatra que era, que siempre gustaba demasiado de sí mismo, Sarmiento. Pero en un momento dice, finalmente todo lo que yo hice
lo hice para que muchos puedan sumarse al festín de la vida del que yo solo pude gozar a hurtadillas. Esa es la expresión. Lo hice para que muchos puedan sumarse al festín de la vida del que yo solo pude gozar a hurtadillas. ¿Hace falta el micrófono? ¿Sí? Por mí está bien, pero... Bien. ¿Por qué? La bienvenida a Javier Triboli y agradecerle enormemente su presencia aquí en este edificio. Ahora me toca a mí poder decirle y darles a conocer un poco la trayectoria de la persona que hoy nos acompaña. Javier Triboli es profesor de Historia, recibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue miembro de la coordinación del proyecto a 30 años del golpe de Estado del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2005-2006. Es profesor de nivel medio desde 1992 a la actualidad. Fue docente a cargo del Seminario de Especialización La Idea de la Experiencia en la obra de Walter Benjamin. En el posgrado de Gestión Educativa de Flasco en el 2004 y hasta el 2006. Los institutos de formación docente, los profesorados, es fundamental para cualquier política de transformación de la educación en la Argentina, así que me gusta mucho estar aquí. Bien, quería empezar con una referencia a Sarmiento, ¿no? Y aunque hablemos de 30 años de democracia y Sarmiento haya muerto en 1988, quizá está la casualidad de que ayer fue 11 de septiembre, pero hay una observación de Sarmiento en una página muy particular de él. Sarmiento escribió 52, cuando se reúne su obra, la reúne uno de sus nietos, Belín Sarmiento, la reúne en 52 volúmenes. Imagínense ustedes, 52 volúmenes ocupan sus obras completas y quedó mucho afuera. Por ejemplo, la correspondencia. Creo que si se sumara la correspondencia que mantuvo Sarmiento con tantísimos personajes. Fue docente a cargo del Seminario Experiencia de Educación en el posgrado de Gestión Educativa de Flasco 2004. Participó como docente en la materia Pensamiento Argentino y Latinoamericano, cátedra bajo la titularidad del profesor Paterán, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, del 92 al 2000. Por el camino de Vialet Macé, en 1999, La izquierda de la Argentina, 1998, Discutir al Perín, 7 ensayos sobre la contribución de Tullio Perín-Dongui a la historia argentina, junto a Roy Hall en 1997. Pensar en la Argentina, los historiadores hablan de Argentina y política junto a Roy Hall en 1994. No podemos dejar de decir que fue asesor histórico de la película Belgrano, dirigida por Sebastián Pilot.